Bueno, Bueno, bienvenida hermano, hermana a iPhone 13 Pro Max. Y pues bienvenidos a los que vayan a escuchar después en diferido. Am, Vi que prendió el micrófono. ¿Gustaría leer usted o leo yo? buenas tardes, compadre. Soy yo, Noemi. Ah, qué No. padre. Sí, hola. Sí, no, pues usted sí gusta. Ok. Y ya ahorita los que vayan entrando, pues ya se van adaptando. Muchas Bueno, vamos a gracias. continuar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que nos hacen esta tarde. Te pido por aquellos que vayan a entrar más adelante o por aquellos que por alguna ocasión, por alguna razón no han podido. Permítanos, Señor, siempre hacer el servicio que tú nos llamas con el mismo gozo, la misma alegría y la misma entrega como si hubiera 1 millón de personas aquí. Nunca permita, Señor, que basemos nuestra entrega según los números. Pero también, Señor, siempre permítenos dar lo mejor que podamos en cualquier situación. Envía tu Espíritu Santo para tener un entendimiento de las Sagradas Escrituras y te pido por todos aquellos que después lo vayan a escuchar, Señor. Danos a nosotros un corazón sincero y una entrega perpetua a ti y una sed insaciable de ti y de tu santa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a continuar. Nos quedamos la clase pasada en San Mateo, o el estudio pasado, esta no es clases, eso es un estudio. Nos quedamos en San Mateo capítulo 16 versículos 17 en adelante. Voy a estar atento al teléfono en caso de que alguien me vaya a mandar un mensaje sobre que tengan dudas o que no se hayan podido entrar o algo así. Jesús le respondió, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. Se me perdió. Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Esta es una de las lecturas que a nuestros hermanos protestantes verdaderamente se quebraron la cabeza para buscar la manera de tumbarla, para buscar la manera de desacreditar esta escritura cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y le da las llaves del reino de los cielos. Y lo mejor con lo que se pudieron salir, y esta explicación no tiene más de 5 años que yo la he escuchado, en realidad es recientemente nueva la explicación que el protestantismo ha dado en este caso. Cuando para los que están, pueden ver la cámara o los que lo vayan a ver en el video, van a ver que dicen los protestantes, tú eres Pedro, o sea, Jesús apunta a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta, y luego ellos lo hacen porque las escrituras no lo dicen, ellos voltean los dedos hacia Jesús o hacia él, y dice, y sobre esta piedra, o sea, sobre él, edificaré mi iglesia. Y con eso excusan de eliminar el papado de Pedro. Pero aquí hay un gran problema, porque si nosotros lo leemos, aquí Jesucristo, en el caso, según como lo explican los protestantes, entonces Jesucristo tuvo que hablar en tercera persona. Y dice aquí, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Hasta aquí, bueno, voy a empezar desde el comienzo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Ahí claramente le está hablando a Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, ahora está hablando de él, dice, y yo te digo, y luego mira hacia Pedro y le dice, tú eres Pedro. En hebreo le ponen Kefas, que significa piedrita, y esa es otra excusa que sacan los protestantes. No es que la piedra grande es Jesucristo, la piedra chiquita es Pedro. Como decía el padre Luis Toro, a mí me vale si es un peñasco, un peñón o una piedrita una boronita. Lo que me importa es que fue Cristo el que lo dijo y lo prometió. Y en realidad eso es cierto. Entonces ellos le ponen
tú eres Kefas, o si tú eres una piedra chiquita, no importa si fue chiquito o grande, lo que importa es que Cristo le dijo a Pedro que era piedra. Y entonces dice, yo te digo, tú eres Pedro. Y según el protestante, después Jesús se voltea hacia él, el dedo, y dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces yo pregunto, si Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres piedrita, y luego sobre esta piedrota edificaré mi iglesia, ¿para qué le diría Jesús eso a Pedro? ¿Cuál sería el propósito, según los protestantes? Primero apuntar a Pedro para decirle que es una piedra chiquita y luego apuntarse el dedo a él para decir que él es la piedra grande. No tiene lógica. Y todavía más, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego voltea, según los protestantes, vuelve a voltear el dedo y le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y miren qué fuerza, qué poder tan grande le da a Pedro. Todo lo que ates sobre la tierra, o sea, si podemos hablar en el lenguaje de hoy, todo lo que nos prohíba hacer Pedro, si lo podemos traducir en el lenguaje de hoy, todo lo que ates en la tierra, todo lo que se nos prohíba o se nos mande, una de las dos, dice quedará atado en los cielos, o sea, que tendremos que cumplirlo porque en los cielos se nos pedirán cuentas, o tendremos que no hacerlo porque en los cielos no se nos pedirán cuentas. Dice, y todo lo que desates, o sea, todo lo que nos permitan o todo lo que nos liberen sobre la tierra, quedará desatado en los cielos. Miren, en estos, ¿qué son? En estos dos versículos está toda la autoridad que tiene la iglesia. ¿Que por qué hacen dogmas? Porque ellos tienen la autoridad de atar y de desatar. Punto, así de fácil. ¿Por qué me tengo que confesar con un hombre pecador? Como porque así lo instituyó Jesucristo. Punto, quedó atado. ¿Por qué tengo que hacer esto, los ayunos? ¿Por qué no tengo que comer ¿cómo se dice? Carne los viernes, que es algo que últimamente el católico ordinario lo está rechazando. Ya no lo están siguiendo. Pero dice la escritura que la iglesia tiene el poder de atar. Y si la iglesia nos tiene atados de no comer carne los viernes, pues ¿qué creen? No comemos carne los viernes. Punto. Porque tenemos que ser obedientes a la iglesia. La iglesia así lo instituyó. ¿Por qué? Porque Cristo le dio la autoridad de atar y de desatar. Si en una de estas próximas cuaresmas algún papa con toda la autoridad del magisterio de la iglesia vienen y nos desatan de que ya no tenemos que ayunar de carne los viernes, pues ya no lo hacemos. Y si ahí no pasa nada, porque la iglesia tiene el poder de atar en la tierra como de desatar en el cielo. Y lo que ate en la tierra quedará desatado en la tierra, lo que desate en el cielo quedará desatado en la tierra. Y eso es un misterio muy grande, porque si la iglesia nos dice que tal cual santo es santo, ellos lo han desatado a este santo. Tienen esa autoridad. Es increíble el poder que le da Dios a la iglesia. Y si la gente entendiera esto, nadie se iría de la iglesia católica. Porque ¿a dónde se pueden ir? Que tenga esa autoridad. ¿Con quién se pueden ir que tenga esa autoridad? Con nadie, no existe nada, ninguna otra secta. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa es la otra promesa, que no habrá quien pueda derrumbar la iglesia. Por eso no se preocupen si ven que ahora cuando estaban las elecciones, oh, perdón, las elecciones, cuando estaba el conclave y estaban gente diciendo que iba a entrar un papa nuevo, negro, perdón, que iba a entrar un papa negro, que iba a haber dos papas, y todas estas profecías empezaron a salir. No se preocupen. Cristo dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. En 2000 años, ¿cuántos malos papas hemos tenido? ¿Cuántos malos sacerdotes hemos tenido? ¿Cuántos malos obispos? ¿Cuántos malos cardenales? ¿Cuántos malos laicos nosotros? ¿Para qué nos vamos tan lejos? Nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos dado un testimonio pésimo de la fe? Y la iglesia ahí sigue fuerte y triunfante. Y seguirá siempre fuerte y triunfante.
porque eso lo prometió Cristo. Y Cristo es quien santifica la iglesia. Entonces, cuando vean todo este tipo de profecías y todo este tipo de cosas, no tiemblen, no se preocupen, que Cristo lleva a la iglesia. Miren, nada se cumplió de lo que dijeron. Una de las profecías era que el conclave iba a ser bien largo y los cardenales se iban a dividir. De esos cardenales que se iban a dividir, cada quien iba a elegir su papa. Y no pasó. Tampoco llegó el Papa Negro que tanto presumían. Entonces, por eso yo les digo, ustedes concéntrense en lo que la iglesia enseña, conozcan las Sagradas Escrituras, la doctrina de la iglesia y todo ese tipo de videos proféticos y que lo oculto y que lo que nadie te ha enseñado y lo que nunca nadie te ha dicho, que lo que la iglesia esconde, todo eso será o no será. Mientras la iglesia no me diga que es auténtico, será o no será. No, no hay que perder tanto tiempo en eso. A las personas que ya ingresaron, pues bienvenidos. Continuamos. Versículo 20. Entonces ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Jesús predice su pasión y su gloria, la ley de la renuncia cristiana. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle diciendo, Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso. Pero él se volvió hacia Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás. Eres escándalo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces les dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Porque ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir en gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, y entonces retribuirá a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los de aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Bueno, aquí voy a parar otra vez por los puntos que está tocando. Ah, antes de que yo continúe, no sé si alguien quisiera elaborar algo o de los que entraron más tarde, si tienen una pregunta en dónde vamos, y si no, pues continuamos. No, ok, parece que todo está bien. Entonces, miren qué interesante, a mí me llama la atención esto bien, bien interesante. Si nos vamos a San Mateo capítulo 16 versículos 17 al 19, le dice Jesús a Pedro, Bienaventurado eres Pedro, oh Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren nomás qué grandemente elogia Jesús a Pedro. Pero si nos vamos únicamente 3 versículos después, 4 versículos después, le dice Jesús, miren lo contrario, apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí, porque no siente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Entonces primero lo exalta y le dice bienaventurado porque su padre se lo ha revelado y después le dice apártate, Satanás. Miren, desde mero arriba lo abarraja hasta abajo en cuestión de un segundo. Esto tiene un significado muy, muy grande para nosotros. Primero que nada, de que Jesucristo técnicamente lo acababa de hacer papa de su primera iglesia, porque sobre él edifica la iglesia y le da las llaves del reino de los cielos, que es algo que se me pasó a explicarlo hace rato. No sé si lo he explicado en otros videos que hemos hecho, pero el dar las llaves a una persona significaba darle toda la autoridad de la casa.
Y el que tenía las llaves de la casa en una familia romana, en una familia judía, el que tenía las llaves era el único que estaba, o perdón, el único que estaba arriba de él era el dueño de la casa. Digamos yo aquí en mi casa y que yo tuviera siervos, siervas, hijos, esposas, ¿cómo se dice? Esclavos, esclavas, todo tipo de personas estuviera aquí en mi casa llena de gente y escojo a uno de los esclavos y le doy las llaves de mi casa. Él tenía autoridad sobre mis hijos, no derechos, ¿verdad? Pero sí autoridad y era responsable de todos los que estaban dentro de la casa. El único que tenía más autoridad o tendría más autoridad que al que se le dio las llaves sería yo, porque yo se las di a él. Entonces, miren nomás qué nos está diciendo, que bajo aquí en la tierra, todos estamos bajo la responsabilidad del Papa. El único que está arriba del Papa es Dios. Eso es lo que nos está diciendo esas escrituras, que es algo que les arde a los protestantes. Pero bueno, les respetamos, eso ya es situación de ellos. Es la manera que ellos lo han entendido, como les he dicho anteriormente. Una cosa es hablar del error y otra cosa es juzgarles el corazón. Eso nadie lo puede hacer. Pero eso es lo que significa darle las llaves. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que primero lo exalta porque su Padre que está en el cielo se lo ha revelado y después lo arraja hacia abajo diciéndole Satanás. Eso significa también que nosotros a veces vamos a hacer o vamos a obrar como cristianos y otras veces no vamos a obrar muy buen cristianos que digamos, pero siempre debemos de continuar. Después le dice, ¿por qué le dijo, apártate de mí, Satanás? Dice, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Miren, hermanos, esta es una de las fundamentos, de las bases del cristianismo. Ahora en estos tiempos nos quieren vender una idea que el cristianismo es algo fácil, algo bonito, algo cómodo, que nos agarremos de la mano con todo mundo y cantemos Kumbaya y todos felices y contentos. No, eso no enseña el Evangelio. No estoy diciendo que seamos enemigos de la gente tampoco, pero aquí lo que dice es que si alguien quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Qué es negarme a mí mismo? Negarme a mí mismo es yo dejar todo lo que tenga que dejar de mí para agradar cada vez más a Dios. Eso implica orgullos, eso implica a veces doblegar el brazo con el esposo, con la esposa, eso implica a veces eh, echarnos pleitos, perdón, si tenemos que hacerlo con nuestras parejas, con tal de seguir a Dios o con tal de llevar a nuestros hijos a Dios. Negarnos a nosotros mismos implica que no vamos a hacer nuestros deseos, nuestras voluntades, y que incluso no vamos a dejar que nuestros miedos o indecisiones nos dominan para la hora de cumplir la voluntad de Dios. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y segundo, nos dice que el que cargue mi cruz, el que cargue su cruz y me siga. Esta vida es como dice cuando rezamos una parte de la Virgen María que dice en este valle de lágrimas. En verdad, en verdad, no es una vida fácil. A veces nos quieren vender el cuento que es fácil, al menos yo, para mí, yo no la he encontrado fácil. Seguir a Cristo nunca me ha sido fácil. Tratar de seguir en mi matrimonio lo mejor que yo pueda, lo más feliz que yo pueda, entregarme lo más que yo pueda, eso no es fácil, incluso a veces se me ha hecho imposible. Pero la lucha tenemos que hacerla una y otra vez con nuestros hijos. Yo tratar de inyectarle la fe a mis hijos no ha sido nada fácil. Incluso a veces me pregunto, Señor, ¿acaso lo he hecho bien? Porque veo tal rechazo a veces de ellos o tal indiferencia. No es fácil, pero tenemos que cargar esa cruz. Nunca ceder, nunca darnos por vencido, nunca dejar de luchar. Nunca. Necesitamos cargar con nuestra cruz. No pasemos todo el tiempo victimizados. Hay gente que de estar todas alegres nomás te ven y empiezan a hacer una cara de limón, de, de perro arrepentido y que, ay, y es que la vida me ha hecho y yo creo que a mí me tocó sufrir y empiezan a victimizarse de todo. No, cargar la cruz y seguir a Cristo. ¿Qué significa eso?
que pase en nuestra vida, nosotros le somos fieles a Dios. Él sabrá lo que nos conviene. Él sabrá lo que necesitamos. Uno sigue. Señor, que la cruz la siento más pesada, dame la fuerza y la capacidad. Señor, que no siento cruz. Ay, Señor, perdóname. Algo no está bien, algo no cuadra. Déjame profundizar en mi vida. ¿Qué está pasando? Si yo no siento la cruz, es porque algo anda mal. Pero si siento una cruz muy, muy pesada e insoportable, es porque también algo anda mal. ¿Con esto quiere decir que somos masoquistas y nos gusta sufrir y tenemos que andar con una pena siempre? No. Lo que significa es que en esta vida hay de todo y todo lo aceptamos con tal de ganarnos al reino de los cielos. Es aceptar con amor y gracia todo lo que se nos envía. Y también saber reconocer aquellas cosas que yo me he echado, porque hay cruces que nos toca vivir porque es parte de la vida y hay cruces que no las echamos por nuestra responsabilidad o nuestras malas decisiones. Bueno, yo ya hablé mucho, no sé si alguien quisiera tocar un tema, si no, continuamos. ¿No? Ok. Ya lo último que voy a tocar dice, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde su vida? ¿Qué podrá el hombre dar a cambio de su vida? Porque al Hijo del Hombre va a venir de gloria de su Padre acompañado con sus ángeles, y entonces retribuirá a cada uno según su conducta. No me voy a cansar de anunciar esto yo. Dios es amor, sí. Dios es misericordioso, sí. Pero eso de que Dios buscará la manera de salvarme, eso de que no te preocupes, al cabo Dios es Dios misericordioso. Eso de que sigue, sigue, si tú eres feliz, tú sigue, al cabo Dios entenderá. No, no es así. Yo siempre apunto a un Cristo cuando digo eso. Aquí está la manera de salvarnos. Esta es la manera que Cristo buscó para salvarnos. No hay más. No hay más. Es a través de la cruz. Es a través de Cristo. Y él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que escucha mi palabra y la cumple. Y la cumple. Esos son. Otro pasaje dice que el reino de los cielos es para los arrebatados, es para los violentos. Entonces, cuidado cuando lleguen esos evangelizadores queriéndoles anunciar un cielo lleno y un infierno vacío, cuando les quieran venir a anunciar que todo mundo se va a salvar, que todos nos vamos a salvar, no importa de qué religión seamos, no importa lo que hagamos. Cuidado, cuidado con esos evangelizadores, porque eso no está en las escrituras. Las escrituras siempre nos van a decir que seremos retribuidos según nuestra conducta, si hacemos, si escuchamos y cumplimos lo que Cristo nos dice, si hay conversión, si hay compromiso con Dios, si hay un sí a Dios, solamente así, solamente así. Bueno, la transfiguración, capítulo 17. 6 días después, Jesús se llevó con él a Pedro y Santiago y a Juan su hermano, y los condujo a un monte alto, a ellos solos, y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz. Entonces se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré para mí, perdón, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Escuchadle. Los discípulos al oírlo cayeron de bruces llenos de temor. Entonces se acercó Jesús y los tocó y les dijo, levantaos y no
tengan miedo. Voy a parar aquí un poquito. Primero que nada, no sé si recuerdan, pero yo les dije que a medida que íbamos a ir leyendo, íbamos a ir observando que siempre que se trata de los discípulos, el que siempre habla primero es Pedro. Y aquí lo volvemos a ver otra vez. Es Pedro el que le dice al Señor de hacer las chozas, es a Pedro a quien serán las llaves del reino de los cielos, es Pedro el que dice, tú eres el Hijo de Dios. Y es Pedro el que le dice que a ti no te pase nada. Siempre sale Pedro por delante. Siempre. Y ese es uno de los mensajes que nos manda el Nuevo Testamento. ¿Quién es el líder de la iglesia después de que Jesús se marcha? Eso es una. El otro, la representación de Elías y Moisés. Los hermanos, sobre todo los hermanos testigos de Jehová, creen que cuando tú te mueres no hay infierno, no hay nada. Solamente si tú te condenas, el alma, por decirlo así, desaparece y ya, no pasa más. Y ellos, junto con todos los protestantes, creen que cuando tú te mueres, mueres. Y no puedes estar, no puedes orar, no puedes pedir la intercesión de los santos porque todos ellos están muertos. Eso es lo que ellos dicen. Pero en este pasaje claramente nos muestra que no es así, que hay gente que ya está en el reino de los cielos, incluso gobernando con Dios. Porque en este caso vemos que viene Elías y Moisés. Si todos mueren, como dicen los protestantes, y no podemos pedir la intercesión de los santos porque no nos oyen y están muertos, yo quisiera que se preguntaran, entonces, ¿con quién habló Jesús? Porque aquí dice que fue Elías y Moisés. ¿Con quién habló Jesús? Si es que los que mueren, muertos están. Si es que los santos, muertos son. Entonces, ¿con quién habló Jesús? Eso es la primera. La segunda es de que cuando nos dice aquí que fue Elías y Moisés representan dos cosas. Me voy a atrever a preguntar a ver si alguien responde, pero yo no sé si ustedes saben eh, qué representan Elías y Moisés en este pasaje y Jesús. El hecho de que perdón, el hecho de que Moisés, Elías y Jesús estuvieran juntos hablando, ¿qué representa eso en la Biblia? ¿Qué es el mensaje que nos está diciendo? No sé si alguien sabe esto. Andan ocupados. Bueno, lo voy a compartir yo. Elías representa la profecía. Moisés representa la ley. Entonces el hecho de que Elías y Moisés estén hablando con Jesús representa que la ley y la profecía se cumplen en Jesús. En Jesús está cumplida la ley y la profecía. Y eso es algo muy profundo para el cristianismo, porque esa es una de las señales de que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías que tenía que venir. Bueno, continuamos. Al alzar sus ojos no vieron a nadie, solo a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿por qué entonces dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Y les respondió: Elías ciertamente vendrá y establecerá todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Aquí cuando habla de que Elías iba a venir y dicen que es el Juan el Bautista, hay gente que cree en la reencarnación y quieren excusar la reencarnación con este pasaje que no tiene nada que ver con la reencarnación. Aquí se refería a que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, que tenía los carismas de Elías, no que era literalmente Elías, que es muy diferente. Pero pues no hay quien quiera, nunca falta quien quiere torcer las escrituras. Curación del muchacho lunático. Al llegar donde la multitud se acercó a él un hombre, se puso de rodillas y le suplicó: Señor, ten compasión de mi hijo,
porque está lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae al fuego y otras al agua. Lo he traído a tus discípulos y no lo han podido curar. Jesús contestó, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo aquí. Le increpó Jesús y salió de él el demonio, y quedó curado el muchacho desde aquel momento. Luego los discípulos se acercaron a solas a Jesús y le dijeron, ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Por vuestra poca fe, les dijo, porque os aseguro que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, trasládate de aquí a allá, y ese se trasladaría, y nada os haría imposible. Miren, algo que me gusta tocar cuando veo estos puntos de la manera que Jesús hablaba, de la manera que Pablo hablaba, eh, ellos nunca quisieron suavizar nada. Ellos nunca estuvieron políticamente correctos o se preocupaban por si la gente se iba a ofender o sentir mal. Ellos eran directos y predicaban el evangelio como era. Si lo aceptabas y te gustaba, gloria a Dios. Y si no, que te vaya bien. Pero ellos no andaban buscando suavizar el evangelio para que la gente no se ofenda. Ellos nunca hicieron eso. Por eso a mí me cuesta trabajo a veces cuando veo eso en predicadores o en evangelistas, ver cómo quieren de alguna manera suavizar el evangelio lo más que se pueda para que tú no te ofendas, para que tú no te vayas a sentir mal. Ese no está en la Biblia por ningún lado. Segundo anuncio de la pasión, tributo al templo. San Mateo capítulo 17 versículo 22. Cuando estaban en Galilea les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y se pusieron muy tristes. Al llegar a Cafarnaún se acercaron a Pedro los recaudadores del tributo y le dijeron, ¿no va a pagar vuestro maestro el tributo? Sí, respondió. Al entrar en la casa se anticipó Jesús y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quién, de quiénes reciben tributo o censo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Al responderle de que los extraños, les dijo Jesús, luego los hijos están exentos. Pero para no escandalizarlos, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que pique, suéltalo. Apriétale la boca y encontrarás un estanter. Creo que dice un denario en otras ediciones. Lo tomas y lo das por mí y por ti. Entonces vemos que Jesús cumple la ley. Jesús no va a irse en contra de la ley. En este caso, de la ley romana. Yo creo que ahora podemos ver este ejemplo en estos tiempos de cómo hay tanta gente que viene quebrando la ley y después están el mismo gobierno que no hay cosas que no las que es un tema delicado, ¿cómo lo diré? El proceso de cómo lo están haciendo no está bien, pero si alguien, por decirlo así, el tema que estamos viendo ahorita todos los días, que alguien entró ilegalmente y lo están sacando, pues tristemente la ley. Yo no estoy diciendo que está bien, no que más quisiera que todo el mundo se quedara, pero la ley es la ley. Jesucristo mismo la respeta y él dice, ¿acaso yo la tengo que respetar? No, pero para no escandalizarlos, respétala. Ve por el denario y entrégalo. Entonces, mismo Cristo se mete a la ley. Claro, siempre y cuando la ley no denegre a la humanidad, la dignidad de la persona, siempre y cuando la ley no atiente contra las leyes morales, las leyes divinas. Obviamente, si es una ley que está atentando contra la dignidad, incluso en medio de la deportación, no debemos nosotros de apoyarnos. Algo que atente contra la dignidad, contra la vida o contra la ley divina, no debemos obedecer.
Esto también por aclarar, ni un lado ni el otro. Vamos a ver que en la iglesia siempre hay un buen balance, un balance muy saludable entre respetar las leyes, pero también no tenerlas sobre las leyes de Dios. Bueno, discurso sobre la vida en la iglesia, los pequeños y el reino, el escándalo, la oveja perdida. Antes de continuar, ¿hay alguien que quisiera comentar algo o le sigo? Ok, le seguimos. San Mateo, capítulo 18. En aquella ocasión se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién piensas que es el mayor en el reino de los cielos? Entonces llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, en verdad os digo, si no os convertís o os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como a este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que se escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que lo colgasen al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es inevitable que vengan los escándalos. Sin embargo, hay del hombre por cuya culpa se produce el escándalo. Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies arrojado al fuego eterno. Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo y tíratelo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida que con los dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Miren qué fuerte habla Jesús aquí, qué eh, gráfico es a la hora de hablar de hasta qué punto debemos desprendernos de aquello que nos hace pecar. Primero nos dice Jesucristo que el reino de los cielos es como los niños. Yo no sé si ustedes están observando un niño, pero cuando a veces escucho esta lectura, yo sí me gusta observar a los niños. Y si tú te fijas, un niño no tiene vergüenza de nada. Puede estar bien gordito, bien panzoncito, y a él le importa, él se quita la camisa como si nada, no tiene ningún afán. Un niño no está preocupado cómo se ve, si se ríen de él, si no se ríen de él, si lo que él dice es chistoso o no. Ellos andan con una libertad, andan sin pena en la vida. Un niño, obviamente, ¿cómo se dirá? No tiene como la capacidad razonal del adulto, por lo tanto, no tiene razones por qué dudar. Quizás el niño del todo no sabe por qué es que, o qué es no tener dinero para la comida, o qué es esto, qué es lo otro. Quizás el niño no entienda todo eso. Él no sabe ni cómo llega la comida a su casa, pero él come tranquilamente y no se preocupa si va a haber comida más tarde, porque él sabe que la va a haber. Bueno, estoy hablando en la regla ordinaria, ¿no? Sí hay casos donde tristemente pasan hambre, pero estoy hablando en lo ordinario. Entonces un niño no tiene motivos de dudar. Y eso es lo que elogia Jesucristo. Nosotros cada vez que dudamos de las promesas de Dios, nos alejamos de Dios. Cada vez que dudamos de aquellas cosas que Dios nos dice, nos alejamos de Dios. Quizás no con palabras, quizás nosotros no digamos, ay, es que yo dudo de Dios. No, no lo decimos. Con palabras no lo decimos, pero a veces con hechos sí. Cuando dejo que los problemas de la vida me agobien, cuando le he perdido sentido a la vida, cuando le he perdido sabor a la vida, cuando le he perdido el gusto de la vida. Son maneras que hemos dejado de confiar en Dios. Porque dice la Escritura que Él vino para traernos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando pasamos por todo esto, y ojo, esto lo he explicado yo antes, yo no me refiero a una persona que pasa por una etapa de depresión, una etapa de ansiedad, una etapa de duelo, una etapa de sufrimiento. A eso no me refiero, porque todos pasamos por eso. Todos en algún momento tenemos un alto, una baja, una pena, un dolor,
algo que nos agobia. Eso es normal. Yo no hablo de ese tipo de depresiones. Yo estoy hablando de aquella depresión que es permanente en mi vida, que tengo que estarme empastillando para poder llevar mi vida. Yo me refiero a esa persona que no puede dormir al menos que tenga una pastilla. O sea, depende de eso. Vaya, esa es la palabra correcta. Ya la encontré. Yo me refiero a aquellas situaciones que es un estilo de vida para mí, que yo me he acomodado y me he de alguna manera, ah, ¿cómo se dice? Me he hecho al ánimo de que así voy a vivir siempre. A eso me refiero. Es imposible que un niño que todavía no es afectado por la duda o no es herido como a veces nosotros tristemente los padres lo hacemos, pueda pasar por eso. ¿Por qué? Porque él confía y ya. Un niño tiene esa inocencia, tiene esa confianza ciega. Si su papá le dice, nada te va a pasar, el niño lo cree. Así debemos de creerle nosotros a Dios. La diferencia es que nosotros sí fallamos, nosotros sí mentimos, nosotros sí desilusionamos, pero Dios no. Dios nunca falla, Dios nunca desilusiona, Dios nunca miente. Somos nosotros los que a veces no sabemos entender lo que Dios nos está dando o diciendo. Eso sí, pero Dios no falla. Él sabe lo que hace. Y después nos dice que siempre va a haber quien cause escándalos. Yo por eso les he dicho a la gente a veces que me mandan así cosas y que se están escandalizando por lo que pasa en la iglesia. No tengan, no pierdan la fe. Que si un sacerdote hizo esto, que si alguien hizo acá, que si fulanito dijo esto, fulanita dijo aquello, o que yo voy a la iglesia y yo veo gente que obra mal, o que no están viviendo la fe como dicen. Lo veo todo el tiempo repartiendo la Eucaristía, pero es un demonio en casa. X. Siempre va a haber quien cause escándalos, eso dice la Escritura. Pero también dice que ay de aquel que los cause. Miren el ejemplo que usa. Dice. Le será mejor, le valdría que se colgase al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno. Yo no sé si ustedes han visto películas me imagino que sí, películas religiosas que hablan del pueblo de Israel y pasan donde hay dos asnos que están en lados opuestos y nomás dan vuelta y traen un yugo en el cuello que está atado a una piedra grandísima, una piedra grande, grande. Y el asno nomás está dando vueltas todo el tiempo. Y cuando está dando vueltas, pues están moviendo esta piedra y esta piedra está moliendo. En otras palabras, una persona no la puede levantar. Es imposible que un solo ser humano la levante porque son muy pesadas. Entonces nos está diciendo aquí que nos valía más atarnos una piedra de esas que ser escándalo para uno de esas ovejitas, para uno de esos niños que tienen la fe de niño. Por eso no se escandalicen. Si ustedes ven que hay gente que anda así, que anda allá y que están acercados a la iglesia o que tienen un título dentro de la iglesia, una responsabilidad dentro de la iglesia, no se escandalicen. Jesucristo ya nos dijo que las cosas van a pasar. Jesucristo ya nos dijo que siempre va a haber quien cause escándalos. Siempre los va a haber en la iglesia, siempre los va a haber fuera de la iglesia. Pero ya les tiene un castigo Dios. Y espero Dios nos dé la gracia de nunca decir, ya nos tiene un castigo Dios. Espero y no, porque dice que sería mejor que se atara uno esa piedra. Dice eh, el versículo 10. Vamos a continuar del capítulo 18. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Miren qué curioso, ¿los ángeles de quién? Los ángeles de cada una de las personas. Por eso nosotros los católicos creemos con el ángel de la guarda, algo que los hermanos protestantes no creen. Miren, lo leo otra vez. Dice, guardaos de despreciar a cada uno de estos pequeños. Está hablando de los niños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, los ángeles de los niños, están viendo siempre
el rostro de mi Padre que está en los cielos. Para los que creen que los ángeles no existen. ¿Qué os parece? Si a un hombre que tiene 100 ovejas se le pierde una de ellas, ¿no será, no dejará las 99 en el monte y saldrá a buscar la que se le ha perdido? Y si llega a encontrarla, os aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se habían perdido. Del mismo modo, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni un solo de estos pequeños. Las matemáticas humanas no son las mismas de Dios. Uno lee esto y dice, yo no dejaría 99, arriesgar 99, que mientras busco la una, venga el lobo y se las lleve a las 99. Yo no haría eso. Pero las matemáticas de Dios son muy distintas. Él es capaz de dejar todo por ti y por mí, pero no en masa. No, Dios no te ama en masa. Dios te ama a ti personalmente, a mí personalmente, individualmente, tal cual como soy, como estoy. Eso no significa que me deja como estoy, pero sí me ama donde estoy. Y Él algún día me dará la gracia de la conversión. Esa es la meta de todos, ¿no? No más de mí. Pero lo que voy es de que Dios nos ama a cada uno de nosotros y Él es capaz de regocijarse por esa que se fue y regresó que por las 99 que nunca se fueron. Y uno diría, ay, eso es injusto. Por eso cuidado de cuando decimos la justicia de Dios. Nosotros no entendemos la justicia de Dios. Porque si entendiéramos la justicia de Dios, tuviéramos, miren, voy a poner este ejemplo. ¿Cómo es justo que una persona en el último segundo de su vida, en el último suspiro de su vida, se arrepiente y se salva? Cuando toda la vida fue un desgraciado o una desgraciada, hombre o mujer. Y toda la vida le hizo la vida miserable a todos los que le rodeaban y hizo mucho daño y hizo y deshizo mero a esta persona. Pero antes de morirse, un suspiro antes, se arrepiente y se salva. Y luego llega otro que toda la vida se privó de todo lo que lo alejó de Dios, se muere y de igual se salva. ¿Recuerdan la parábola de los trabajadores? Que uno llegó al mediodía, otro llegó a las 3, otro llegó al final del día y todos recibieron la misma jornada. Todos recibieron la misma paga. Pues todos así recibimos la misma paga al final de nuestros días, que es la salvación. Esperemos en el Señor y que la ganemos. Y ganemos en el sentido de que luchemos por ella, porque Dios ya no la dio. Entonces, puede uno decir, ¿cómo es que aquí hay justicia? Si este fue un desgraciado toda la vida y en el último segundo de su vida se arrepiente y se salva, y yo toda la vida me privé de todo para agradar a Dios, y él recibe la misma salvación que yo. Entonces, a veces la justicia de Dios es muy diferente a la que nosotros pensamos o la imagen que nosotros tenemos. Por eso siempre debemos de confiar en Dios. Por eso es que nunca hay que mandar a nadie al infierno. Nadie, solo Dios sabe, nadie más. Solo quiero saber que sí se está escuchando de Perde si me dicen, porque oigo, no oigo a nadie. Si se está escuchando, todo va bien, o están perdidos, o cómo va la cosa. Te perdís un texto, sí se escucha. Yo sí escucho, pero como estoy trabajando no contesto. Ah, Gracias. no hay problema, nomás quería verificar, porque digo, a lo mejor no se oye nada, con eso que en otros videos se había pausado. Bueno, vamos a continuar. Dice por último, del mismo modo, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni un solo de estos pequeños. Esa es una de las grandes verdades del Evangelio. Dios no quiere que nadie se condene, que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva.
Pero el hecho de que Dios no quiera que el pecador se pierda, no significa que no se va a perder, porque al final de cuentas, Dios nos deja libres. Y en esa libertad, yo tengo que decidir si sí acepto la misericordia de Dios en mi vida. Y eso va a requerir de mí hacer unos cambios y dejar de hacer ciertas cosas. De otra manera, por mucho que la quiera y por mucho que Dios me la quiera dar, no llegará. Corrección fraterna. Poderes de los apóstoles. San Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, vete y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado un hermano. Si no escucha, toma entonces contigo a uno o dos, para que cualquier asunto quede firme por la palabra de dos o tres testigos. Pero si no quiere escucharlos, díselo a la iglesia. Si tampoco quiere escuchar a la iglesia, téngalo por pagano y publicano. Miren nomás. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra, miren, les vuelve a decir, os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que me quieran pedir, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo en medio de ellos estoy. Bueno, vamos a tener que hacer un pausa porque tenemos que procesar todo lo que Jesús nos dice. Es demasiado lo que Él habla. En unas solas palabras nos dice tanto que podemos elaborar nosotros. Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, vete y corrígele. Estamos en una sociedad donde nadie quiere corregir a nadie. Estamos en una sociedad donde todo mundo se hace cómplice del pecado con una frase. Es que no debemos de juzgar. Y como no debemos de juzgar, no nos metemos con nadie. Y la gente se está yendo al infierno por montones por causa de que no debemos de juzgar. Yo no sé dónde nos han metido el chip que denunciar el pecado es juzgar el alma. Y con ese malentendido que nos han vendido, el católico, perdóneme que use esta palabra, pero el católico se ha hecho cobarde y ha perdido toda autoridad. Ya no quieren corregir a nadie. Que te vas de religión, que te vaya bien, pues no debemos de juzgar. Cada quien que viva como quiera. Eso no enseñan las escrituras. Aquí dice, si tu hermano peca contra ti, vete y corrígele a solas tú con él. Eso sí, hay una manera de hacerlo. No quemarlo en delante de todo el mundo, no. Habla con él a solas. Habla con él a solas. Si tú ves que un hermano, una familia, un primo, una prima, un amigo, una amiga, un conocido, se te está yendo a otra secta, ojo, ponte las pilas. O no solamente otra secta, yo por poner ese, porque es uno de los ministerios que más trabajo, pero se está yendo de borracho, de ratero, de viviendo en amaciato sin casarse con alguien, de qué sé yo, de vicioso, asesino, lo que tú quieras, pon el pecado que tú quieras. Si tú ves que alguien de tu familia o de tus conocidos, vecino, el que sea, ves que está yéndose en el pecado, nuestro deber es hablar con él. Nuestro deber es hablar con él. Claro, no nos vamos a meter en la vida de las personas a ver, andar indagando, a ver qué es lo que están haciendo para ver si los corrijo. No. Tampoco voy a ir a tocarle al vecino y le voy a decir, ¿sabe qué, vecino? Me doy cuenta que usted está en el pecado mortal. Vengo a corregirlo. No, no. Obviamente todo en el sentido común. Buscar la manera de evangelizar a la persona, mandarle videos, si tienes amistad con él, se le habla más. O sea, obviamente esto en el contexto que se requiere. Eh, pero no ser indiferentes. Quizás con esto me quisiera quedar. No sean indiferentes al pecado, que les duela, por mínimo, y esto no es mínimo, pero es una manera de hablar, por mínimo, oren por esa persona, para que se convierta, para que se arrepienta, para que la palabra y la gracia de Dios traspase el alma de esa persona. Y por favor, nunca se hagan cómplices del pecado.
Nunca, nunca, eso sí, por ningún motivo lo debemos de permitir. Nunca ser cómplices del pecado. Porque si tú logras que alguien se convierta, no está aquí en este pasaje, pero refiere a eso, dice, te has ganado un hermano. Si tú logras que alguien se convierta, en otro pasaje, creo que está en el Antiguo Testamento, dice, se te borrarán multitud de pecados. Se te borrarán multitud de pecados. Miren hasta qué punto. En otro pasaje dice, si yo dicto sentencia contra tu hermano y tú no vas y le dices y el tal muere, a ti te pediré cuentas. A ti te pediré cuentas por la muerte de tu hermano. Pero si tú vas y hablas con él y él no te escucha, tú quedarás libre de tu pecado. Vamos a ver a través de las escrituras que la indiferencia no tiene nada que ver con el cristianismo. El yo no me meto con nadie, yo respeto, yo no juzgo, no tiene que ver nada con el cristianismo. Al menos no ese juicio y ese respeto que el mundo nos está diciendo hoy. Ese no. Nada que ver con el cristianismo. Ahora, algo interesante, dice que de ahí lo lleves a la iglesia. Si la iglesia no hace caso a los de la iglesia, pues trátalo como un pagano y publicano. Y uno diría, ok, tratémoslo como un pagano y publicano, que se vaya mucho al arroyo, no quiso hacer caso. No. Así no es. Nosotros podemos ver que en las Escrituras Jesucristo trataba a los paganos y publicanos con mucho amor. ¿Qué significa trátalo como publicano y como pagano? ¿Que ya lo trates como alguien que se va a ir al infierno? No, jamás. Significa que vuelvas a empezar a evangelizar a tu hermano. Comienza de cero. Si esa persona, después de que todo le dijiste y todo pasó, comienza de cero. Miren, ahorita que decía esto, me acordé de una experiencia que a mí me pasó. Tengo una amistad a la que logré amar mucho, como un verdadero amigo mío. Y esta persona tuvo problemas con su matrimonio, no quiso que le ayudáramos, se alejó de mí. Total que se hizo un desastre con él. Y incluso una vez me lo encontré en la calle y me trató muy mal la manera que me saludó. Y yo me molesté, pues me entró la carne, me molesté y dije que se vaya mucho a Chihuahua al baile. Nunca más lo vuelvo. Si lo veo en la calle, lo voy a mandar por un tubo, lo voy a ignorar. Bien pagano iba pensando yo, bien molesto que iba. Pero resulta que precisamente este domingo pasado lo encontré en misa, lo vi ahí en misa y me dio tanto gusto verlo. Tanto gusto que cuando terminó la misa fui hacia él, lo saludé, lo abracé. Y sentí tanto amor por él. Eso yo no lo había experimentado. Eso fue algo que Dios me regaló. Sin duda Dios me lo regaló. Y así es como debemos de tratar a estas personas. Tratarlos con amor, con comprensión. Nunca mandar al infierno a nadie. Yo incluso en mis videos he dicho, hermanos, yo sé que yo he sido bien claridoso a la hora de evangelizar. A veces he sido hasta duro. Pero si yo alguna vez a una persona la he dejado con el mensaje de que ya está condenada o de que ya no hay esperanza para el alma, yo les pido perdón. Porque una cosa es sacudir la conciencia de la persona y hablar con claridad la doctrina, y otra cosa es dejar a la persona como una condenada. Jesucristo nunca hizo eso. Jesús sí les llegó a decir fariseos hipócritas, sí llegó a decir, qué insensatos son ustedes, ¿hasta cuándo van a entender? Jesús sí llegó a decir cosas así, pero nunca los mandó. Él con sus palabras nunca los mandó condenados. Siempre les decía, vete y no vuelvas a pecar. Entonces, así debemos nosotros de tratar a estas personas. Sí, corregir donde se tiene que corregir. Sí, hablar y denunciar el pecado. Claro que sí, pero nunca dejar a la persona con un sabor de condenado. Jamás, eso es cruel. Por eso yo, si un día yo los he hecho sentir así, yo les pido perdón. Nunca ha sido mi intención. Yo les pido perdonen mis límites. Me perdonen esa limitez que tengo quizás para expresar mis pensamientos. Pero, pero no.
Cuando dice aquí que lo trates como un pagano es vuelve a empezar de nuevo, vuélvelo a amar, vuélvelo a amar, vuelve a orar por él, comienza desde cero y busca su conversión. Esa es la meta de todo cristiano. Pero a veces hacemos lo contrario. Ese nunca va a aprender, así como yo dije, que se vaya mucho a Chihuahua al baile. No, eso no es de nosotros los cristianos. Así no debemos de obrar. Bueno, continuamos. Os aseguro que todo lo que ate... Oh, perdón, eso ya lo leí. Dice, os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que quieran pedir, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Pues no, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y yo esto lo he escuchado mucho, incluso en otras sectas que dicen, Dios dijo que donde hay dos o tres, ahí va a estar Él. Sí, sí dijo eso, pero en su nombre. Y esto ya se los he explicado. Cuando el protestante, al menos eso es lo que yo he captado, puede que yo esté equivocado, pero cuando el protestante lee en su nombre, ellos entienden que el nombre literal de Jesús. Nosotros los católicos, cuando entendemos en su nombre, no es el nombre como tal, sino toda esa autoridad y esa enseñanza que Cristo dejó. Entonces, cuando dos o tres se reúnen en toda la enseñanza que Cristo fundó o dejó, la iglesia, los sacramentos, atar y desatar, perdonar, que nos perdonen los pecados, que seamos una sola iglesia, que tengamos una sola fe. Toda esta doctrina de Jesucristo, cuando estemos dentro de esta doctrina de Jesucristo reunidos, entonces ahí estará Él. Esa es la manera muy diferente que nosotros pensamos cuando decimos en el nombre que lo que piensan nuestros hermanos separados. Se les respeta, no los vamos a juzgar, pero sí quería dejar esto bien en claro. Perdón de las ofensas, parábola del siervo despiadado. Capítulo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro a preguntarle, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Miren, Pedro pensó que estaba siendo generoso diciendo 7. Jesús le respondió, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Eso significaba, hay chistes, ya yo creo que ya está muy quemado, muchos lo han escuchado, pero que Pedro se puso a sacar cuentas a ver cuánto era 70 veces 7. No, eso significaba siempre, siempre debemos de perdonar, siempre. Perdonar no es no sentir nada, que yo veo a la persona y siento hasta maripositas de gusto. No, creo que eso ya lo tocamos. Perdonar es que cuando tú veas a la persona, no te haga daño. Perdonar es que cuando tú veas a la persona, no te genere ningún sentimiento. Si no te genera buenos, pues por lo menos que no te genere malos. Y si ya te genera buenos sentimientos, ya llevas un paso muy aventajado de la santidad. Muy aventajado. Pero por lo menos que no sientas nada negativo, ningún tipo de rechazo, ningún tipo de ese piquetencito que se siente en el pecho, nada de eso. Entonces, eso es perdonar, que de verdad perdonemos de corazón. Hay gente que malentiende perdonar, dicen, yo perdono, pero no olvido. Pues claro, nunca nadie vamos a olvidar. Entonces, a veces por no saber lo que es el perdón, creemos que nunca perdonamos y hay gente que quizás ya perdonó. Bueno, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron uno de los que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que así pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y le dijo y le suplicaba, ten paciencia conmigo, te pagaré todo. El Señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándole
lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Su compañero se echó a sus pies y se puso a rogarle, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión con tu compañero como yo lo tuve de ti? Y su señor irritado lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Aquí ya me voy a tener, yo creo, el resto del tiempo, porque este tema, mis hermanos, yo tengo ya, ¿qué será? Unos 22, 23 años en el camino del Señor. Quizás un poquito menos. Mi esposa me puede corregir si escucha. Y yo he estado en el ministerio de imposición de manos. Estuve en ese ministerio casi una década, si no es que un poquito más. Y si algo he encontrado en la humanidad, si de algo aprendí en ese ministerio, es doloroso ver cuánta gente no puede perdonar. Cuánta gente, hermanos, que les estábamos haciendo oración y les decíamos, suéltate de ese rencor, suéltate de ese odio, suéltate de ese resentimiento. Di, yo perdono. Y miren, mis hermanos, si me pueden ver en la cámara, la gente a veces hacía así. Yo, 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 no puedo. Es tan doloroso ver la gente que sufre así. Gente que ni siquiera puede decirlo de palabra que perdona. Gente que está tan emprisionada, tan amarrada, tan atada, tan dañada. Gente que está tan increíblemente encadenada a rencores, resentimientos, odios, heridas del pasado. Y nos dice aquí en este pasaje, ya no lo voy a volver a leer, solamente lo voy a como a resumir, pero nos cuenta aquí que había una persona que debía, déjenme leer la cantidad porque quiero decirlo otra vez, 10,000 talentos. Miren, él ni siquiera vendiendo todo lo que tenía y vendiéndose él y su familia podían cubrir la deuda. 10,000 talentos. Ya no me recuerdo las cantidades, entonces como no me las recuerdo no las voy a profundizar, pero yo me las sabía de memoria estas. Pero las cantidades, hagan de cuenta un ejemplo por poner un número, no me lo tomen al pie porque no recuerdo ya, pero me parece que 10,000 talentos eran como lo de 30 años de trabajo, algo así. Y lo que el otro siervo debía, que solamente debía, dice, te voy a perdonar al salir encontró uno que le debía 100 denarios, me parece que 100 denarios era lo de una semana de trabajo, algo así. Entonces, él pide perdón y misericordia y le perdona todo lo que este hombre debía, que ni siquiera vendiéndose él, vendiendo a su familia y vendiendo sus bienes, podría cubrir toda la deuda. Y el rey, sin embargo, lo perdona. Pero después viene otro que le debe lo de una semana de trabajo y no es capaz de perdonarle. Ahora lo vamos a poner a encarnarlo en nosotros. Yo te voy a pedir que por un segundo medites en toda tu vida. Ve pensando, ¿cuántos pecados has cometido en toda tu vida? ¿1,000? ¿10,000? ¿100,000? ¿1,000,000? No lo sé.
¿Cuántos pecados has cometido? Ahora piensa cuántas veces has desilusionado a alguien, has herido a alguien, has traicionado a alguien, le has matado los sentimientos a alguien, le has robado la alegría, le has robado la paz, quizás hasta bienes materiales, qué sé yo. ¿Cuántas veces le he fallado a las promesas que le hice a Dios, a esos compromisos que le dije a Dios, a ese sí que le dije a Dios? ¿Cuántas veces he desilusionado a mis hijos, a mi esposa? ¿Cuántas veces le he roto el corazón a mis padres? ¿Cuántas veces hice trampa en la escuela? Fallé en la escuela. Fallé en esos que confiaron en mí. Traicioné la confianza de alguien. Violenté la privacidad de alguien. Le robé la pureza a alguien, que Dios nos libre. ¿Cuántas veces hice daño a alguien? ¿Cuántas veces fui irresponsable en mi trabajo? A veces flojereando y me robaba el pago porque no me lo estaba ganando con mi trabajo. ¿Cuántas veces he errado en cualquier área de mi vida? Ahora piensa que tú vas a confesarte y de todo lo que te arrepientes y de todo lo que has pedido perdón, Dios te perdona y paga tu deuda. Jesucristo paga tu deuda. Toda, toda. Todo eso de lo que tienes que arrepentirte. Si te has arrepentido y se lo has entregado a Dios en la confesión, todo te es perdonado. Medita en esta área. Esos son tus 10,000 talentos que se presentan ante el rey. La deuda que tenías ante el rey, en este caso ante Dios. Pero en el camino de la vida te encuentras con personas que te han herido, te han lastimado, ciertamente te han lastimado. Porque tampoco aquí dice que le robó el dinero, no, era dinero que le debía. Entonces, en el camino de la vida te encontrarás personas que te lastiman, literalmente te lastimaron, te hirieron, grandemente o pequeñamente, pero te hirieron, te traicionaron, lo que tú quieras. Pero esa es una sola persona que te ha hecho daño, por grande o pequeño que tú digas que es. Es una sola persona. Comparado a todas las personas que tú les has hecho todo lo que hemos meditado, que yo les he hecho todo lo que hemos meditado. Y no somos capaces de perdonar o de quitarme ese rencor, ese recelo, ese resentimiento, lo que tú quieras. No soy capaz a esa una persona liberarla de eso que le traigo contra él o contra ella. Pero yo sí quiero que Dios me perdone todos los pecados de mi vida, de todas las personas que yo sí he lastimado. Por el amor de Dios, logra meditar en esto. Si uno de ustedes o de los que después escuchen este video, incluso el día que yo ya no esté aquí en vida, si tienes algo contra un hermano, un resentimiento, un odio, un rencor, y un hermano no me refiero de sangre, me refiero a tu prójimo. Todos somos cristianos. Si alguien tenemos, para ser más claro, si tú tienes algo contra alguien, quien sea ese alguien, que no le puedes perdonar, que le tienes odio, rencor, resentimiento, que te ha herido y no eres capaz de perdonarle,
Después de esta reflexión que hemos hecho, ¿con qué cara puedes ir a Dios y decirle, perdóname, Señor, llévame al reino de los cielos? Mis hermanos, esta reflexión no es para que la tomemos a la ligera. La salvación de la vida eterna está en juego. En verdad así es. Porque dice la escritura que el rey se enoja y lo mete a la cárcel hasta que pague toda la deuda. Yo te pregunto, ¿cómo va a pagar la deuda? Si ni siquiera vendiéndose la podía pagar, mucho menos encarcelado. Ojalá que si tú o yo tenemos a alguien contra alguien, recapacitemos y no terminemos en esa celda hasta que paguemos hasta que según entre comillas paguemos una deuda impagable. Señor Jesucristo, en este momento te pongo en tus manos a todas las personas que después escuchen este video y a las personas que lo están escuchando ahorita en vivo. Y te pido también por mí, que lo que nosotros tengamos contra alguien, Señor, en este momento, te digamos con un corazón sincero, yo te lo entrego, no lo quiero más. Porque el que toma su cruz y me sigue, ese entrará al reino de los cielos. Y en este momento, Señor, esa herida, eso que me hizo pasar cruz, la tomo y te sigo, Señor. Yo le perdono, yo la perdono, yo lo perdono. Yo me libero, no más este resentimiento. De hoy en adelante, hago mi propósito por arrancar este resentimiento del corazón. De hoy en adelante, con tu gracia y con tu amor, con la ayuda del Espíritu Santo que en este momento invocamos, te pido, Señor, me des la gracia y hago el propósito todos los días de yo entregarte este resentimiento, este odio, este rencor, porque hasta aquí llegó. Hoy me dejo liberar por tu gracia y tu amor. Hoy me entrego a ti, Señor. Y hoy te digo, Señor, perdóname mis pecados como yo perdono al que me ofende. Ahora entiendo por qué yo les dije hace rato que el reino de los cielos es para los violentos y para los arrebatados. Porque para poder perdonar una herida grande que alguien me hizo, para poder perdonar un resentimiento que he ido acumulando, tengo que ser violento y arrebatado conmigo mismo. Yo te invito a que trabajes esto, a que dejes que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida. Invócalo si te cuesta trabajo hacerlo y libérate de eso. Tener rencores, odios, este tipo de cosas es como, y miren, lo escuchaba sin saberlo, lo escuchaba hace rato en la novela de Moisés, que ya me lo sabía, pero no sé, lo escuché y me lo recordó. Tener odios, resentimientos, es como tragarte un veneno tú y esperar que se muera el otro. Son pocas cosas las que te dan la certeza del infierno, así como tal la rajatabla. Y los odios es uno de ellos. No mates tu alma con el odio. No vale la pena. Incluso te quita la ilusión de la vida, lo hermoso de la vida. Te hace una persona amargada, corajuda, seca. El odio le chupa el vigor de la vida a tu vida, a mi vida. No nos dejemos vencer con el odio. Señor Jesucristo, todo esto lo ponemos en tus manos y te damos las gracias por este momento que nos has dado. Permítenos que esto hagan las escrituras cada vez en nosotros. Que a medida que
no las leyamos a ellas, sino que ellas nos lean a nosotros, vayan encarnando en nuestro ser, vayan tomando vida en nuestro ser. Este es el propósito de este estudio bíblico, Señor, que a medida que vamos leyendo, vayamos encarnando esto en nosotros. Te pedimos, Señor, en tu infinita misericordia, que nos des más momentos de estos. Porque ¿de qué me sirve leer, Señor, si no dejo que tú leas mi vida? ¿Y quién la puede leer mejor sino tú, Señor? Por eso te damos las gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos y te ensalzamos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de toda alabanza, digno de toda gloria. Tú eres santo, soberano, Señor. Tú eres el Alfa y el Omega. ¿Cómo no darte la gloria, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas? ¿Cómo no amarte y bendecirte, Señor? Si cuando medito en tus promesas y cuando recuerdo mi vida me doy cuenta que nunca nos abandonas, Señor. Y en los momentos más difíciles tu gloria y tu poder se manifiesta de una manera increíble. ¿Cómo no darte la gloria, Señor? ¿Cómo no bendecirte y glorificarte si cuando veo mi vida me doy cuenta, Señor, que yo no soy capaz de hacer nada si no es por tu gracia? Que si sigo ahora aquí después de 20 años, es únicamente por tu misericordia, porque si fuera por mis actos, hace mucho que yo me haya ido. Señor, gracias por amarnos como nos amas. Gracias porque tú has visto algo que a veces ni nosotros somos capaces de ver en nosotros, y por eso nos tienes aquí. Gracias, Señor. Te pongo en tus manos a estas personas que están en estos videos ahorita, en este momento en persona. Es una gracia y un don que les has dado a ellos, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos. Y aquellas personas que después lo vayan a escuchar y que abran su corazón, tu gracia y tu misericordia traspase sus almas también. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesucristo, por la intercesión de nuestra Madre Santísima y cubridos con el Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, me dio un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Le damos la gloria a Dios por este momento que nos ha dado. Espero en el Señor y que si meditemos en esto. Si saben de alguien que tiene odios, rencores, mándenle este video cuando salga al canal. Algo que está matando la vida de las almas de las personas es precisamente estas cosas. Mucho más personas de las que nos imaginamos. Así que les deseo de todo corazón que tengan un bendecido día y que el Espíritu Santo siga obrando en sus vidas. Y primero Dios, pues continuamos mañana. Los que estén aquí en el canal todavía, recuerden que estamos haciendo los 33 días hacia la gloria eucarística. Ojalá que con esto se enamoren cada vez más de la Eucaristía. Yo les soy sinceros, yo nunca he hecho novenas, nunca he hecho nada de esto. Entré un poco escéptico eh, y le estoy agarrando tal sabor que incluso siento que está viendo, he estado experimentando un cambio en mi vida y espero en el Señor y se quede permanente. Pero este libro me está haciendo mucho bien. Espero y les haga bien a ustedes también. Leer estos momentos de las Escrituras y dejar que las Escrituras nos toquen a tal punto es lo mejor que podemos vivir. Así que de verdad me glorío en el Señor y le pido al Señor que ustedes también esté obrando el Señor y pues primero Dios nos vemos el próximo lunes y si Dios quiere al rato va a salir el video o mañana más bien el video creo que ya vamos a empezar el día 14 en los 33 días hacia la gloria. Así que pues junten a las personas, mándenle los videos a aquellos que ustedes puedan y bueno, Dios me los bendiga, de verdad, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, gracias. Buenas noches.